Bienvenidos a nuestra inmersión en El Cuervo, un poema que se ha convertido en sinónimo del propio Edgar Allan Poe. Sin duda, una obra maestra. Hoy vamos a explorar sus profundidades, no solo como una obra maestra del romanticismo, sino como un espejo de la psique humana. Efectivamente, El Cuervo es mucho más que una historia de un hombre y un pájaro. Es un descenso. Es un descenso a los abismos del dolor, la pérdida, Exacto. y la búsqueda incesante de significado en un mundo que parece negarlo. Para empezar, me gustaría situar a nuestros oyentes en el contexto histórico. Muy bien. El Cuervo se publicó en 1845, un periodo marcado por el romanticismo, Sí. con su fascinación por la emoción, la introspección y lo sobrenatural. Y no olvidemos el contexto personal de Poe, Claro. la enfermedad de su esposa, Virginia Clemm. Ajá. Y sus propias dificultades económicas sin duda se filtran en la atmósfera de desesperación. Absolutamente. Te impregna el poema. Es como si el propio Poe se convirtiera en ese hombre atormentado, incapaz de escapar de la sombra de la muerte. Precisamente. Esa fusión entre el autor y el narrador es lo que hace que El Cuervo sea tan visceral, tan perturbadoramente humano. Hablemos entonces de la trama, Muy bien. que en apariencia es sencilla, pero esconde múltiples capas de significado. Sí. Un hombre, devastado por la pérdida de su amada Lenore, Ajá. se encuentra con un cuervo en la soledad de su cuarto. Un cuervo que, con su único vocablo nunca más, actúa como un catalizador, Empujando. empujando al narrador hacia la locura. Esa repetición constante, Sí. ese Uy. nunca más, Exacto. se convierte en un martillo golpeando la conciencia del hombre. Sin duda. ¿Cómo interpretas tú esa insistencia? No es solo la negación de la esperanza, la confirmación de que Lenore se ha ido para siempre. Es la Ajá. imposibilidad de escapar del pasado, de las preguntas sin respuesta, Del peso. sopeso de la culpa y la incertidumbre. El nunca más resuena en cada grieta de su alma, alimentando su obsesión y llevándolo al borde de la razón. Exacto. Y aquí es donde Poe nos atrapa, nos hace cómplices de ese descenso a la locura. A la locura. Nos obliga a preguntarnos qué pasaría si nosotros mismos nos enfrentáramos a un dolor tan insoportable, Tan a una pérdida tan definitiva. Poe nos sumerge en las profundidades del dolor humano y nos hace dudar de nuestra propia capacidad para resistir ante la oscuridad. Y lo hace a través de una serie de temas universales: la pérdida, el duelo, la locura, la lucha contra lo inevitable. ¿Temas? Temas que nos confrontan con nuestra propia fragilidad. Podríamos decir que El Cuervo es una especie de memento mori, un recordatorio constante de nuestra propia mortalidad. Sin duda. La muerte, personificada en El Cuervo, se convierte en un personaje más, una presencia constante que acecha en las sombras. Y no podemos olvidar la atmósfera de aislamiento, de soledad absoluta que envuelve al narrador. Es una soledad que va más allá de la ausencia física de Lenore. Más allá. Es la soledad del alma que ha perdido su ancla, que se encuentra a la deriva en un mar de dudas y desesperación. En ese sentido, El Cuervo se convierte en un viaje al interior de la mente humana, a los rincones más oscuros de la psique. Y en ese viaje, Poe utiliza una serie de símbolos que amplifican el impacto emocional del poema. Exacto. Empecemos por el propio cuervo, una figura ambigua que ha generado innumerables interpretaciones. Para mí, el cuervo es la materialización de la culpa, del remordimiento que atormenta al narrador. Es una lectura válida. Es una lectura. El cuervo, con su plumaje negro y su mirada penetrante, evoca imágenes de muerte, de misterio, de un conocimiento que se escapa a la comprensión humana. Pero también hay quien lo ve como un mensajero del más allá, un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. ¿Verdad? Y esa ambigüedad es precisamente lo que hace al cuervo tan fascinante. Tansa. No hay respuestas fáciles, solo preguntas que resuenan en la mente del lector. Y luego tenemos a Lenore, Exacto. la amada perdida, que se convierte en una figura fantasmal, Idealizar. idealizada por el dolor del narrador. Lenore representa la belleza inalcanzable, la inocencia perdida, el anhelo de un pasado que ya no existe. Su nombre, repetido como un lamento, se convierte en un eco de la obsesión del narrador. Hay un detalle que siempre me ha intrigado. El busto de Palas Atenea. Sí. Donde el cuervo decide posarse. Es un símbolo crucial. Es un Palas Atenea, la diosa de la sabiduría y la razón, contraste. contrasta con la creciente irracionalidad del narrador. Es como si Es como si Poe nos estuviera mostrando la batalla entre la mente lógica y las fuerzas del inconsciente. la razón sucumbe ante la avalancha de emociones, ante el peso del dolor y la pérdida. Exactamente. La ambientación también juega un papel fundamental. La
La medianoche, la oscuridad, la habitación, Que se transforma. que se transforma en una prisión mental. ¿Qué significado les atribuyes a esos elementos? La medianoche, Mm, la hora de las brujas, simboliza la transición, el momento. el momento en que la razón se difumina y las sombras toman el control. La oscuridad. La oscuridad refleja el estado mental del narrador, Sumido. sumido en un mar de dudas y desesperación. Y la habitación, su propio hogar. Su propio hogar se convierte en una tumba, un espacio claustrofóbico que refleja su encierro emocional. Es la materialización de su aislamiento, de su incapacidad para conectar con el mundo exterior. Sí, es la materialización de su aislamiento, de su incapacidad para conectar con el mundo exterior. Hay una imagen recurrente en el cuervo, Píntame. la sombra del cuervo, que se proyecta sobre el narrador y sobre la habitación. Esa sombra representa la inescapable presencia de la muerte, Del dolor. del dolor, de la locura que se cierne sobre él. Como una... Es una premonición de su destino, una amenaza que se cierne sobre su cordura. Es como si la sombra lo fuera consumiendo poco Poco a poco. hasta que no queda nada más que la oscuridad. Esa es la verdadera tragedia que Poe nos presenta. La lucha inútil contra lo inevitable, La caída. la caída inexorable hacia el abismo. Y lo más inquietante, Y lo más inquietante es que esa caída no es solo del narrador, sino que puede ser la de cualquiera de nosotros. Bowen nos enfrenta a nuestros propios demonios, a las sombras que acechan en nuestro interior. Y nos recuerda que la línea que separa la razón de la locura es más delgada de lo que pensamos. Hasta aquí hemos explorado el contexto histórico y personal, la trama y la simbología del cuervo. En la próxima parte de nuestro análisis nos adentraremos en las diferentes interpretaciones Fenomenal. que ha generado esta obra maestra y su impacto en la cultura popular. Prepárense para seguir explorando las profundidades del genio de Poe, Un viaje. un viaje que nos llevará a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad y la fragilidad de la mente humana. Retomamos nuestra inmersión en el cuervo. Hasta ahora hemos navegado por su contexto histórico, su trama laberíntica y la poderosa simbología que Poe tejió con maestría. Y como decíamos, el cuervo no se limita a ser una historia gótica, No, sino que trasciende su época y se convierte en un espejo de la condición humana. exacto. Su influencia en la literatura universal es innegable. Innegable. Autores como Baudelaire, fascinado por la estética de lo macabro, encontraron en Poe un maestro. Un maestro. Traduciendo el cuervo y abriendo el camino para el simbolismo francés. Es interesante cómo un poema escrito en Estados Unidos a mediados del siglo XIX pudo tener una resonancia tan profunda en Europa. La genialidad de Poe radica precisamente en su capacidad para abordar temas universales, Con la muerte, la pérdida, la fragilidad de la razón, temas. temas que no entienden de fronteras ni de épocas. Y esa universalidad se ve reflejada en la huella que el cuervo ha dejado en la literatura posterior. Pensemos en autores contemporáneos como Stephen King, quien ha reconocido la influencia de Poe en su propia obra. La estructura narrativa del cuervo, el uso magistral del ritmo y la rima, la atmósfera de misterio y horror psicológico, todos estos elementos han inspirado a generaciones de escritores. Y no solo a escritores. Bueno, El cuervo ha trascendido la literatura permeando otras formas de arte, como el cine, el teatro e incluso la ópera. es cierto, su impacto en la cultura popular es innegable. Ha sido adaptado en numerosas ocasiones. En numerosas. Desde las películas de Roger Corman con Vincent Price como protagonista hasta reinterpretaciones modernas como The Crow. Hablando de adaptaciones, me viene a la mente la famosa frase, nunca más, Ah, sí. que se ha convertido en una expresión popular, casi un cliché, Ya. para referirse a la pérdida, la desesperación, la ausencia de esperanza. Esa frase repetida como un mantra a lo largo del poema Un mantra. resume a la perfección el tono sombrío y melancólico que Poe construye con tanta maestría. Es una frase que se clava en la mente del lector, como la sombra del cuervo que acecha al narrador. Y esa resonancia cultural, esa capacidad para infiltrarse en el lenguaje cotidiano es una prueba más de la genialidad de Poe. Pasemos ahora al análisis crítico. Muy bien. ¿Cómo ha sido recibido el cuervo por los expertos a lo largo de la historia? Las reacciones han sido diversas, como es de esperar con una obra de esta magnitud. Claro. Pero en general la crítica ha reconocido la maestría técnica de Poe, su habilidad para crear atmósferas expresivas, su dominio del lenguaje. Sin embargo, también ha habido detractores.
Si algunos críticos han acusado a Poe de ser demasiado melodramático, de abusar del sentimentalismo. El sentimentalismo. Otros han criticado la simplicidad de la trama o la repetición excesiva de la palabra nunca más. Críticas que a mi parecer no logran empañar la grandeza del Cuervo. Coincido, el Cuervo sigue siendo objeto de estudio e interpretación y cada generación encuentra en él nuevos matices y significados. Es una obra que en lugar de envejecer, se renueva constantemente. Precisamente. Yeah. Y eso se debe en parte a que Poe aborda temas universales. ¿Cómo sale? Como la pérdida, el duelo, la lucha contra los propios demonios internos. Temas que resonan en el lector independientemente de su época o contexto cultural. Es como si Poe hubiera capturado algo esencial de la experiencia humana, algo que nos conecta a todos a través del tiempo y el espacio. Exacto. El Cuervo nos conecta con nuestros propios miedos y angustias existenciales. Nos enfrenta a la fragilidad de la vida y a la inevitabilidad de la muerte. Yeah. Y nos invita a reflexionar sobre el significado de nuestra propia existencia. Una lectura que sin duda deja huella. Una lectura que, como La sombra del cuervo, nos persigue mucho después de haber cerrado el libro. Y hablando de sombras, hay un aspecto que me gustaría profundizar: la influencia del Cuervo en el cine de terror. Es un tema fascinante. El cine de terror, especialmente en sus inicios, bebió de las fuentes de la literatura gótica. Y El Cuervo, con su atmósfera opresiva, su imaginería macabra y su exploración de la psique humana, se convirtió en una referencia fundamental. Podemos ver su influencia en películas como Nosferatu de Murnau o en la obra de directores como James Whale y Alfred Hitchcock. La figura del cuervo como presagio de la muerte, el uso de la oscuridad y las sombras para crear suspense, la exploración del lado oscuro de la mente humana. Todos estos elementos presentes en el cuervo se han convertido en tropos del cine de terror. Es como si Poe hubiera sembrado las semillas que luego darían fruto a la gran pantalla. No, y esas semillas siguen germinando en el cine contemporáneo. Películas como El cuervo de Alex de Proyas, aunque no son adaptaciones literales, recogen el testigo de la estética y la temática de Poe, adaptándolas a un nuevo lenguaje visual. Es interesante cómo la obra de Poe sigue inspirando a artistas de diferentes épocas y disciplinas. Esa capacidad de trascender las fronteras del tiempo y el espacio es lo que convierte El cuervo en una obra maestra atemporal. Y hablando de trascendencia, me gustaría explorar las diferentes interpretaciones que ha generado el Cuervo a lo largo de la historia. Es un tema complejo, ya que el poema se presta a múltiples lecturas. Podemos analizarlo desde una perspectiva psicoanalítica, viendo al cuervo como una proyección del subconsciente del narrador, una materialización de sus miedos y deseos reprimidos. Esa interpretación es muy sugerente. El cuervo, con su único vocablo, nunca más podría ser la voz de la culpa, del remordimiento que atormenta al narrador. Exacto. Y esa lectura psicoanalítica nos permite adentrarnos en las profundidades de la psique humana, explorar las fuerzas ocultas que nos mueven y nos condicionan. También hay quien ve en el cuervo una exploración existencialista, una reflexión sobre la angustia del ser humano ante la finitud de la vida. Y la búsqueda de sentido en un universo aparentemente absurdo. Esa lectura también es válida. El poema plantea preguntas fundamentales sobre la existencia, la muerte, la posibilidad de trascendencia. Preguntas que nos interpelan a todos independientemente de nuestras creencias o convicciones. Es como si Poe, a través de la historia de un hombre atormentado por un cuervo, nos estuviera confrontando con los grandes interrogantes de la humanidad. Y nos invita a buscar respuestas no en dogmas o certezas preestablecidas, sino en la propia experiencia, en la confrontación con la oscuridad y el misterio que nos rodea. En ese sentido, el cuervo no ofrece respuestas fáciles, sino que nos plantea un desafío, un viaje interior, que nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones y a buscar el significado en un mundo que a menudo parece carecer de él. Y en esa búsqueda, en esa confrontación con lo desconocido, reside la verdadera grandeza del cuervo. Retomando el hilo de nuestra conversación sobre las interpretaciones del cuervo, no podemos olvidar la influencia del romanticismo en la obra de Poe. Cierto, el romanticismo con su fascinación por lo sobrenatural, la emoción desbordada y la exploración de los estados alterados de conciencia dejó una huella profunda en la sensibilidad de Poe. En El cuervo encontramos todos esos elementos: la atmósfera gótica, la melancolía del narrador, la presencia de un ser misterioso que desafía las leyes de la razón. Y no olvidemos la importancia que el romanticismo otorgaba a la subjetividad, a la exploración del mundo interior del individuo. El cuervo en ese sentido puede verse como un viaje a las profundidades de la psique humana, un descenso a los abismos del dolor y la locura. Es interesante cómo Poe utiliza elementos sobrenaturales como el cuervo parlante para explorar la fragilidad de la mente humana. El cuervo en ese sentido puede interpretarse como una proyección de los miedos y obsesiones del narrador,
una materialización de su propio tormento interior. Esa dualidad entre lo real y lo imaginario, entre la razón y la locura, es uno de los aspectos más fascinantes del Cuervo. Y es una dualidad que sigue resonando en el lector contemporáneo, que se ve reflejada en sus propios miedos e incertidumbres. Hablando de la recepción del Cuervo en la actualidad, me llama la atención cómo una obra escrita hace casi 2 siglos sigue siendo objeto de estudio y debate. Es una prueba de la temporalidad de los temas que Poe aborda: la muerte, la pérdida, la búsqueda de significado, en un mundo que a menudo parece absurdo. Y no podemos olvidar el impacto que el Cuervo ha tenido en la cultura popular. Su imaginería, sus personajes, sus frases se han convertido en parte del imaginario colectivo. Desde el cine de terror hasta la música, pasando por la literatura y el arte contemporáneo, la influencia del Cuervo es innegable. Pienso, por ejemplo, en la película The Crow de 1994, una reinterpretación moderna del mito del cuervo que se convirtió en clásico de culto. Esa película, aunque no es una adaptación literal del poema, recoge la esencia de la estética y la temática de Poe, adaptándolas a un nuevo lenguaje visual. Es como si el cuervo fuera una fuente inagotable de inspiración, una obra que se reinventa constantemente a través de nuevas interpretaciones y adaptaciones. Y esa capacidad de renovación es precisamente lo que la convierte en una obra maestra, en un clásico que trasciende las fronteras del tiempo y la cultura. En esta inmersión en el Cuervo, hemos recorrido un largo camino. Hemos explorado su contexto histórico, su trama laberíntica, su poderosa simbología, su impacto en la literatura y la cultura popular, las diversas interpretaciones que ha suscitado a lo largo de la historia. Y hemos comprobado cómo, a pesar del paso del tiempo, la obra de Poe sigue resonando con fuerza en el lector contemporáneo. El Cuervo no es solo un poema, es una experiencia, un viaje a las profundidades de la psique humana, una confrontación con nuestros miedos e incertidumbres más profundos. Es una obra que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la razón, la inevitabilidad de la muerte y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece carecer de él. Lo que me sigue sorprende con una pregunta que resuena en la mente como el graznido del cuervo. Nunca más. Hay esperanza más allá de la oscuridad. Esa es la pregunta que Poe nos lanza, la pregunta que cada lector debe responder por sí mismo. Y en esa búsqueda de respuestas, en esa confrontación con lo desconocido, reside la verdadera grandeza del Cuervo.